Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera. Ya estamos terminando el mes de julio, 30 de julio de este 2015. Hoy vamos a hacer un programa distinto, vamos a estar hablando de productividad, vamos a estar hablando de fomento, vamos a estar hablando de innovación. Pero antes de contarles quién está conmigo en el día de hoy, les quiero comentar cómo han estado los mercados en un día donde en nuestro país hemos sincerado cifras económicas, cifras que nos pueden llevar a la proyección del IMASEC que conoceremos la próxima semana, y la verdad que las cifras han sido bastante mejores a lo esperado. Pero nos vamos con las bolsas, vamos a ver qué está pasando en el mundo, y nuevamente nuestros ojos están puestos en Shanghái, que baja en el día de hoy un 2,93%, el Hang Seng de Hong Kong también abajo un 0,49%, y el Nikkei de Japón sube un 1,08%. ¿Qué pasa en Europa? Tenemos resultados mixtos. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,57%, el CAC 40 de París también arriba un 0,58%, y el DAX alemán también avanza un 0,40%. ¿Qué pasa con el IBEX 35 de España? Abajo un 1,01%. En Estados Unidos también los resultados son mixtos, mientras el Nasdaq crece un 0,19%, el Dow Jones baja un 0,02% y el Standard & Poor's 500 también desciende un 0,11%. A nivel local, fíjense que el IPSA está descendiendo un 0,54% y el IXPA sube un 0,56%. Una baja tuvo en la Bolsa de Metales de Londres el precio de nuestro cobre, un 1,15%. Cerró hoy nuevamente bajo los 2,40, $2.37 la libra contado grado A. Y obviamente lo que era de preverse luego de la reunión de la Fed en el día de ayer, donde se sinceran las actas, donde la Fed habla sobre mejores proyecciones económicas para la primera nación del mundo, la primera nación económica, el dólar sube, un repunte de 8 pesos en el día de hoy. Comprador 673,7 y vendedor 674. Les recuerdo que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y nuestro podcast está disponible ya a las 15:30 horas. Y cualquier consulta, comentario, activemos el Twitter @infinitafm. Yo creo que es interesante proyectar un poco lo que va a haber la próxima semana y dos indicadores clave. La producción industrial crece un 1,6% y las ventas de comercio también suben un 4,1% en el mes de junio. Es decir, ya las proyecciones de IMASEC no son al 2%, hay algunos economistas que ya hablan de un 2,5%. Eso en cuanto a la economía local. Yo creo que es interesante también decir que a nivel internacional la economía de Estados Unidos crece un 2,3% en el segundo trimestre y se ubica bajo lo esperado, pero en su trayectoria alcista en la economía de ese país. Bueno, vamos a hablar de otros temas, vamos a dejar un poco la actualidad, lo que está pasando en los mercados en Europa, en Grecia, en China, pero en China también nos interesa por lo que puede pasar con nuestra productividad. ¿Cómo hacemos de Chile un país donde no solo nos sustentamos en el cobre? ¿Cómo lo hacemos más productivo? ¿Cómo lo hacemos de la innovación, el eje central de nuestro desarrollo económico? De eso y mucho más vamos a conversar con mi entrevistado del día de hoy, Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Eduardo, bienvenido a Mirada Financiera. Muchas gracias, Paulina. Vamos a hablar un poco de los ejes estratégicos también, de este sinceramiento de la economía y también cómo a Corfo le ha cambiado la visión de lo que tiene que hacer, cuáles son sus prioridades. Ustedes se presentaron, ¿no es cierto?, 4 ejes. Tuvieron una reunión con la presidenta de la República y presentaron 4 ejes centrales sobre los cuales se iba a enfocar el desarrollo o el aporte que hace Corfo. Sabemos, ¿no es cierto?, que Corfo desde su creación ha tenido un desarrollo muy importante en pos del desarrollo productivo de nuestro país. Hablemos de estos focos, Eduardo. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Sí, efectivamente, la institución tiene que ser dinámica y evidentemente Chile hoy día tiene la necesidad de tomar el ritmo de crecimiento más elevado, acercarnos a nuestro crecimiento potencial, y es por ello que hemos definido 3 objetivos fundamentales, 3 objetivos estratégicos. En primer lugar, contribuir a la reactivación económica, aumentar la tasa de crecimiento del PIB
y especialmente las regiones del país. En segundo lugar, un objetivo que tiene que ver con la agenda de productividad e innovación que se lanzó y crecimiento, que es una agenda de mediano a largo plazo en la cual Corfo tiene que contribuir a generar las bases de una economía mucho más orientada al crecimiento basado en la innovación y tiene que ver con el proceso de diversificación y transformación productiva. Disminuir la dependencia exclusiva de unos pocos recursos naturales sin dejar de considerar que ellos pueden hacer un aporte muy significativo también en un enfoque de innovación. Y un elemento adicional que es nuevo, y es que se necesita dinamizar y generar oportunidades de desarrollo también en todo el país, en las regiones de nuestro país. Y Corfo está embalado y está trabajando en una forma con liderazgo en la descentralización del fomento productivo. Esos son los 3 objetivos fundamentales. Respecto al tema de reactivación económica. Yo creo que eso es el tema central, ¿no es cierto? El ministro Valdés lo ha dicho en distintos comités políticos, me imagino que también se ha reunido con ustedes. Es el núcleo, ¿no es cierto?, el foco que está teniendo en este minuto el gobierno en un ambiente donde, por ejemplo, lo que está pasando en China no nos favorece de una manera positiva. Sabemos, ¿no es cierto?, que somos muy dependientes de la exportación de cobre y el precio de cobre en $2.37, la verdad que no es una buena noticia para nosotros. Sí, pero hay buenas noticias para todas aquellas empresas que están orientadas a los sectores transables de la economía, es decir, aquellos sectores productivos cuyos precios están anclados o determinados por el precio del dólar, por el tipo de cambio. ¿Y qué proporción de empresas son esas? Bueno, la actividad exportadora representa un 40% del 35% del PIB, es una proporción bastante importante. Y la reactivación de esas actividades, pero no solo las exportadoras, hablemos de las actividades sustitutas de importación, que dependen de la competencia de bienes importados. Todos esos sectores se ven beneficiados con un tipo de cambio que va a ser más alto en el mediano o largo plazo. Por lo tanto, hay una gran oportunidad de inversión, de competitividad, de crecimiento basado en la inversión en esos sectores. Pero el problema es que, evidentemente, las empresas, especialmente medianas y pequeñas, tienen dificultades para financiar sus proyectos de inversión. Bueno, y ahí tampoco tenemos un problema sobre qué está pasando con la inversión. Estamos bastante al debe, han bajado la inversión, sí, no solo en proyectos relativos, ¿no es cierto?, con el desarrollo del cobre, sino que también, lo ha dicho también el ministro, tenemos que generar un ambiente propicio a la inversión. Sí, pero el financiamiento es un aspecto importante y el acceso al financiamiento y las condiciones de tasa de acceso al financiamiento son condiciones importantes. Entonces, por una parte, tenemos un tipo de cambio elevado que estimula la rentabilidad, la productividad en ese sector, la competitividad en esas áreas de la economía, y lo que Corfo hace en particular es apoyar y facilitar el financiamiento. ¿Cómo? Nosotros tenemos una base de capital muy importante, varios miles de millones de dólares, y usamos este capital para crear fondos de garantía. Y un tipo de fondos de garantía que estamos en este momento estimulando es fondos de garantía para empresas exportadoras o sustitutas de importación que venden hasta 25 millones de dólares, es decir, son empresas... 25 millones medianas. Perdón, me equivoqué, no, 25 millones de dólares de exportación. Eduardo, pensé 25 millones de pesos. No, 25 millones de dólares. Harto, en Chile son empresas medianas de 80, 100 trabajadores. Un pequeño lapso, ¿no? Sí. No, es que esto no estaba abierto para esos sectores. Nosotros nos ubicábamos siempre en empresas que vendían hasta 100.000 unidades de fomento, es decir, 4 millones de dólares. Entonces, ¿y eso cambió ahora? Cambió hace muy poco, un par de meses, y en este momento los bancos están desarrollando estos productos. Ya hay 3 o 4 bancos que entraron con el producto nuestro. Es una garantía que va hasta el 80% en el financiamiento de largo plazo, 4, 5, 6 años de financiamiento. Y con una garantía del 80% usted puede tener sin duda tasas de interés mucho más bajas, el riesgo de los bancos es mucho menor. Nosotros estamos muy optimistas, muy esperanzados de que esta mezcla de acceso al financiamiento más adecuada con condiciones de tipo de cambio que hace atractivo la inversión en sectores transables de la economía, que eso va a ser un factor de reasignación de recursos del sector no transable al sector transable y de dinamización de la economía.
Ese es un tema. Yo creo que es bien importante lo que tú dices y ponerlo en perspectiva. Lo que significa es que Corfo, en simple, se pone como aval. Corfo dijo, a mí me interesa este proyecto, yo creo que es un buen proyecto, señores, yo voy con el 80% o hasta el 80%, aporten ustedes el 20%. Yo creo que eso es bien interesante que la gente lo entienda, cómo funciona este modelo. Es decir, Corfo se hace parte del desarrollo de una empresa. Toma el riesgo y estamos tomando riesgo ahora en tamaños de crédito. Antes llegábamos hasta garantías de 25.000 unidades de fomento, hoy día estamos llegando en garantías de hasta 100.000 unidades de fomento, es decir, podemos apoyar el financiamiento de proyectos que pueden ser hasta 5 millones de dólares. ¿Y por qué cambió eso? ¿Por qué aumentaron a por empresas más grandes? Por una razón muy simple, porque nos dimos cuenta que en las nuevas circunstancias económicas había una gran oportunidad de crecimiento y de aumento de la inversión orientado hacia el sector exportador. Y no necesariamente el sector exportador de minería, sino estamos hablando de empresas medianas, productos con mayor valor agregado, productos manufacturados, productos que elaboran recursos naturales o servicios a los recursos naturales. Y el tema es que las empresas que tienen más posibilidades de exportar son empresas medianas. Las empresas más pequeñas todavía tienen una participación en el comercio exterior que es extremadamente bajo. Entonces, simplemente vemos la oportunidad y le queremos dar la oportunidad que empresas medianas que están bien posicionadas en el mercado chileno, que están empezando a explorar los mercados internacionales con este buen tipo de cambio, puedan crecer. ¿Algunos sectores en especial, Eduardo? Hay todo el sector agroalimentario. Nosotros exportamos 17.000 millones de dólares del sector agroalimentario. Es el segundo sector de exportación. Y nosotros creemos, después de algunos estudios que hemos hecho, que podemos duplicar el monto de exportaciones en un lapso de 7 a 10 años con productos mucho más contenido de innovación. ¿Vuelve el concepto entonces, Eduardo, de ser una potencia alimentaria, como se habló hace algunos años atrás? Nosotros nunca hemos perdido esa posibilidad. De hecho, cuando se hablaba de Chile potencia alimentaria, yo era director general de la Fundación Chile, nos dedicábamos a esos temas, exportábamos 7.000 millones de dólares al año, estoy hablando del año 2003, de ese tiempo. Hoy día son 17.000 millones, yo le estoy hablando de llegar a 35.000 millones de dólares en exportaciones en agroalimentario, pero no vendiendo lo mismo de siempre, no más de lo mismo, no es el tomate en pasta de tomate, no, vender licopeno, es decir, la esencia, el extracto sofisticado que se vende después como nutracéutico y que tiene un valor muchísimo mayor, es decir, alimentos funcionales. Hoy día hay una tendencia mundial muy importante que es la convergencia y la preocupación de la gente por su salud, por vivir más y mejor, y para ello tiene una enorme conciencia sobre la alimentación. Entonces, el cruce entre salud, well-being se dice en inglés, y alimentación es un ámbito clave, fundamental, de dinámica del mercado de demanda, que es un espacio para la innovación y nos presenta oportunidades enormes para las empresas chilenas. Chile tiene una potencialidad agropecuaria, pesquera, acuícola, etcétera, extraordinaria, y solo falta innovación, inversión, y ahí queremos apostar. Ese es el primer tema. Y en esa misma línea, por ejemplo, en todo lo que Chile puede desarrollar, un foco es lo agroalimentario, que obviamente que tenemos los recursos para hacerlo, y también otro foco que yo recuerdo haberlo conversado en algún minuto, que tiene que ver con, ya no podemos ser una nación exportadora de salmones, pues tenemos que ser una nación exportadora de la tecnología asociada al salmón, de la tecnología, por ejemplo, asociada al cobre. Se ha dicho, ¿no es cierto?, que el cobre tiene una serie de beneficios en salud, en desarrollo de antibacterias, que se pueden desarrollar productos mucho más específicos, con mucho valor agregado, con mucha innovación, y que también con eso uno recibe más cambio a vuelta. Nosotros tenemos unos programas estratégicos con foco, precisamente, Paulina, en lo que tú mencionas. Hablamos de minería de alta ley y nos referimos a la generación de un círculo virtuoso entre generación de minería más productiva, pero al mismo tiempo el desarrollo de servicios y productos para la minería que puedan resolver los desafíos de productividad de nuestro sector. Y el foco ahí es el desarrollo de proveedores con tecnología, innovadores, que inicialmente se orientan a las empresas que están en Chile, que son los líderes mundiales, pero luego van al mercado mundial, al mercado internacional. Y existe un programa específico orientado al desarrollo de proveedores de la minería para no solo exportar
cobre, sino exportar minería, como Australia. Australia tiene una exportación enorme de servicios tecnológicos y de productos y de ingeniería vinculada a la minería. En este caso es una minería distinta, una minería de carbón. Pero lo mismo nosotros, Noruega, por ejemplo. Noruega en base en petróleo. En salmones ya tenemos hoy día experiencias y ejemplos de varios proyectos que han sido apoyados por Corfo, en que partieron el tema biotecnológico abordando el problema sanitario y empezaron a diversificarse hacia el ámbito de los pollos, cerdos, etcétera, y empiezan a exportar vacunas, empiezan a exportar servicios biotecnológicos. Eso es un tema interesante, es el concepto de cómo tú pasas del recurso natural a empezar a crear un clúster, es decir, encadenamientos hacia atrás y lo que decías tú también, encadenamientos hacia adelante. Por lo tanto, en cobre existe la posibilidad de vincular el clúster del salmón con la minería de cobre, como balsas de cobre para la producción de salmones, que además tienen un elemento de sanidad porque matan bacterias. Exactamente, y nuestros salmones han estado expuestos, ¿no es cierto?, a virus como el ISA, a problemas de antibióticos, etcétera. Entonces tenemos ese tipo de programas y que son muy interesantes. Entonces lo que tú dices tiene toda la razón, hay un foco muy importante a partir de nuestros recursos naturales, cómo genera estos encadenamientos y después la transformación, y nos ocurre eventualmente lo que le pasó a países como Finlandia, que primero eran países forestales, pero después se transformaron en la potencia mundial de vender productos tecnológicos vinculados a la industria de celulosa, papel, etcétera. Nosotros estamos haciendo un empuje fuerte en ese sentido y estamos trabajando con muchas empresas en un esquema de diálogo público, privado, academia, para poder identificar dónde están los cuellos de botella, dónde están las dificultades. Pero eso tiene una orientación un poquito de mediano plazo, ¿sí? En el tema del corto plazo también nosotros hemos estudiado qué es lo que pasó a partir del 2011 en Europa y vimos que el emprendimiento dinámico, el emprendimiento con tecnología de gente más joven o incluso gente que había perdido su trabajo en algunos casos, estaba explicando en algunos países un porcentaje muy alto de la recuperación del empleo, en Holanda, etcétera. Entonces, para nosotros el tema del emprendimiento dinámico y el estímulo del emprendimiento dinámico es clave. ¿Y eso te iba a preguntar? Sí. Porque obviamente que el emprendimiento dinámico también, o el emprendimiento con alto potencial, está asociado a las pequeñas y medianas empresas, que son un nicho muy importante. Sabemos, ¿no es cierto?, que si bien, como dices tú, no tiene el potencial exportador que una mediana o una gran empresa, sí, el potencial del empleo es fundamental en las pequeñas y medianas empresas. Bueno, estoy conversando con Eduardo Vitrán, él es vicepresidente ejecutivo de Corfo. Eduardo, es minuto de hacer una pausa para luego después hablar sobre los emprendimientos, las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, hablar de las regiones. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que en sus decisiones precisamente financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estamos conversando en este día jueves 30 de julio con Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Eduardo, en el primer segmento del programa abordamos un poco la estructura de Corfo hacia la pequeña, la mediana empresa, lo que están haciendo en fomento de esa área, las empresas exportadoras. Pero ahora volvamos a lo más chiquitito. Habíamos comenzado a hablar sobre estos emprendimientos dinámicos, estos que tienen que ver con la tecnología, estos que tienen que ver con los aparatos móviles, ¿qué es lo que se viene? Mira, Chile hoy día tiene el mejor sistema de apoyo al emprendimiento con alto potencial de crecimiento de todo el mundo emergente. Pero ese apoyo, donde somos muy sólidos, está en las fases iniciales, en lo que se conoce como la fase de incubación.
nosotros hemos desarrollado distintos mecanismos de apoyo, de capital semilla, de incubadoras estatales, de incubadoras privadas, de incubadoras universitarias, redes de mentores, que acabamos de lanzar redes de mentores para que ningún emprendedor se quede sin el apoyo, sin el acceso a redes, a inversionistas ángeles, etcétera. Y en eso estamos muy bien y cada día vamos mejorando. Acabamos de lanzar un concurso de generar estas plataformas de cowork, estos espacios abiertos. Algunos se han creado aquí en el barrio Italia y en otras zonas de Santiago, pero vamos a crear 20 en regiones en un año y vamos a crear además unos hubs globales de innovación donde la gente de Startup Chile no solo va a llegar a la capital de Chile, sino que se va a instalar en 4 o 5 regiones. Bueno, yo creo que eso es súper importante, sobre todo con el plan que tiene usted de Startup Chile, de cómo, ¿no es cierto?, esta comunicación que puede existir entre emprendedores chilenos y emprendedores de otros países genera algo distinto. A nosotros nos falta todavía el cambio cultural, Eduardo. Esto genera cambio cultural. Está medido. Hay una tesis de la Universidad de Stanford que muestra que esta interacción genera un salto cultural en 6 meses. Por lo tanto, es una herramienta muy interesante. Harto, o sea, la verdad que porque la brecha uno podría decir con el tema educacional, el tema de la cultura, se demora mucho tiempo. Está medido, cuantificado, con indicadores en que nosotros medimos que nuestros emprendedores, cuando los ponemos en esos ecosistemas, en estos espacios compartidos, se genera una cosa extraordinaria. ¿Y por qué vamos a hacer solo eso en Santiago? Entonces, hoy día estamos lanzando esto en, primero, 20 espacios de cowork, por lo menos en unas 10 ciudades de Chile. Me imagino que en la zona del sur del país... También vamos a tener en el sur del país, pero todo esto nos lleva a que tenemos hoy día, la verdad, yo creo, la mejor política del mundo emergente en la fase temprana. ¿Y qué nos está faltando? La segunda etapa, ¿no es cierto? El famoso Valle de la Muerte. Eso, Paulina. Esos años después donde falta capital de riesgo, donde en el fondo el emprendedor, ¿no es cierto?, es cuando se producen las mayores quiebras. Ahí es donde las empresas patinan o crecen muy lento y pierden la gran oportunidad del mercado internacional. ¿Es como el quinto año, Eduardo, más o menos? No, eso depende muchísimo. Depende del tipo de innovación. Si tú estás hablando de una aplicación de Internet, los tiempos son rapidísimos y si tú no creas masa crítica en 2 años, difícilmente vas a llegar a ningún lado. En cambio, en un proyecto biotecnológico pueden ser 10 años. Por lo tanto, depende mucho de la tecnología y del mercado del que estemos hablando. El asunto es que después de la fase de innovación, cuando tú ya tienes buenas posibilidades, necesitas insumir mucho capital de trabajo para crecer. Muchísimo. Y todavía no tienes ventas o no tienes ventas significativas, por lo tanto los bancos no te prestan. Los mecanismos de garantía muchas veces tampoco sirven, porque eso es deuda. Y ahí se produce el descalce. Ahí se produce el descalce. Es por eso se llama el Valle de la Muerte del mundo del emprendimiento. Y nosotros lanzamos recientemente un nuevo instrumento, que es un fondo de capital de riesgo de fase temprana, capital de riesgo tecnológico, donde el nivel de cofinanciamiento de Corfo es 3-1, 3 pesos del Estado por cada peso privado en el fondo, y además tenemos un apoyo a la generación de lo que se conoce la cartera. ¿Por qué? Porque el costo de generar una cartera ahí es más alto. Cuando hemos apoyado el capital de riesgo, Corfo, en todo el mundo emergente, es la institución pública que más ha apoyado el capital de riesgo de todo el mundo emergente. Y tenemos comprometidos 600 millones de dólares, hay casi 30 fondos de capital de riesgo, pero nosotros nos hacemos una autocrítica. La mayoría de esos fondos se ubican en una fase tardía, cuando ya las empresas tienen bastantes ventas y estamos en la fase de crecimiento y de salida cercana, de venta estratégica de la compañía. Pero nos falta, entonces hay un desfase, hay una brecha. Y ahí hay que establecer los puentes para no caernos en el Valle de la Muerte. Y esa es la apuesta de Corfo hoy día. Yo espero, mira el compromiso que le estoy haciendo, en un año tener 10 fondos de capital de riesgo fase temprana con al menos 150 millones de dólares de recursos para invertir en estas empresas. Nosotros en un año... ¿Pero eso solo a nivel estatal? No, todos los administradores son privados. Perfecto. No. Todos los administradores son privados. Esa es la gracia de este sistema. Nosotros intermediamos a través de las incubadoras, generamos redes de mentores, etcétera. O sea, tanto en la fase de capital semilla estamos contando con el empuje privado, como en la fase de capital de riesgo. Lo que pasa es que el Estado genera
las masas críticas, no es fácil levantar capital para este ámbito, pero cuando usted apalanca 3-1, se hace mucho más fácil, o cuando uno da un subsidio para la creación del portafolio, también se hace más fácil, y cuando nosotros tengamos esto en pleno funcionamiento, vamos a ser por lejos el país que tiene el mejor sistema de apoyo al emprendimiento dinámico, compitiendo con, yo diría, los 10 líderes de la OCDE. A ese nivel es nuestra aspiración y nuestra ambición. ¿Timing? ¿1 año? No, tener un año para tener los fondos invertidos, pero usted tiene que generar la dinámica. Yo le digo, evalúenos en 3 años y usted va a ver que en 3 años, este país va a haber dado un salto notable en materia de emprendimiento, innovador, además con un esfuerzo explícito de conexión con las universidades, que es otro vínculo que a veces se pierde. Yo creo que eso es interesante también porque apunta específicamente a la cultura. Muchas veces se habla de esta disociación entre ciencia, empresa, el tema que tiene que ver académico. ¿Cómo se logra de una manera más rápida lograr este engranaje, ¿no es cierto?, para generar un ecosistema que fomente eso? Sí, o sea, nosotros no podemos prescindir del talento y del capital humano y de la investigación que se hace en el mundo de las universidades. No podemos. Es la oportunidad que tenemos de generar emprendimiento dinámico con más tecnología y por lo tanto con mayor potencial de crecimiento, más disruptivo, más innovador. En consecuencia estamos haciendo 2 cosas fundamentales. Una, estamos creando unas plataformas asociativas de varias empresas que trabajan con las oficinas de comercialización de tecnología que están on campus y que se asocian para poder generar las capacidades para vincularse mundialmente y así poder hacer lo que nosotros llamamos un science push, es decir, traer la ciencia, valorarla y llevarla a ser negocios, empresas. Eso es por un lado. Y estamos lanzando un concurso, lo acabamos de lanzar en realidad, estamos lanzando en estos días, en que vamos a financiar por 10 años esas plataformas que tienen que tener 3 áreas de especialización, que son las ingenierías, que son el tema de las biotecnologías o la ciencia y los temas más agrícola, acuícola. Y vamos a crear capacidades asociativas para las universidades, como se ha hecho en Francia, en Inglaterra, en Canadá, Australia. Estamos siguiendo el ejemplo de esos países. Entonces, por ejemplo, vinculando entonces la investigación, los estudios de posgrado con la creación de empresas. Segundo, bueno, por ahí Ingeniería 2030, $140 millones, 10 escuelas de ingeniería para condicionar el apoyo a que ellos se orienten más a hacer temas relevantes para el desarrollo del sector productivo, que hayan posgrados profesionales, no formen gente para la academia, si no hay suficiente espacio. Ese es el punto que quería tocar cuando estás hablando sobre del fomento, ¿no es cierto?, que se va a hacer a unir la ciencia con estos posgrados, porque muchas veces decía, se financia, ¿no es cierto?, se dan becas para personas que vayan a hacer posgrados, pero después no se quedan allá. Están formando académicos solamente. Bueno, ese es el tema, o sea, la idea es que se formen realmente ingenieros aplicados, tecnólogos aplicados. Con mirada a los negocios. Eso es, y eso es lo que nosotros vamos a influir. Y por último tema, acabamos de lanzar un programa nuevo en que nosotros estamos subsidiando a las empresas que contratan investigación con las universidades. Y nosotros esperamos que lleguen muchísimos proyectos y vamos a ir generando lo que se llama un demand pool, es decir, tirando a las universidades hacia el mundo del problema productivo, hacia el mundo de la empresa. Entonces estamos trabajando desde la universidad, empujándolas hacia el mercado y hacia los problemas productivos. Bueno, eso es lo que han hecho, por ejemplo, trayéndolas hacia resolver los problemas de la empresa. Es eso, por ejemplo, Eduardo, lo que han hecho algunas empresas grandes como Telefónica, ¿no es cierto?, de generar innovación dentro de la empresa. ¿Ustedes están siendo parte un poco de eso? Nosotros financiamos el Centro de Innovación de Telefónica, donde ellos tienen una plataforma de innovación abierta que está orientada a la aplicación de las industrias inteligentes en la minería y en la fruticultura. Es decir, ¿cómo vamos a tener uvas con menos agua? Porque tenemos un problema de cambio climático y eso lo estamos haciendo junto con Telefónica, trabajando en ese tipo de temas, o cómo vamos a manejar los temas de eficiencia energética en los procesos mineros. Hay que aplicar
Internet de las cosas, hay que aplicar sensores, manejo de analítica, de matemática, etcétera, y todo eso lo estamos haciendo a través de centros con empresas. Hoy día, por ejemplo, estuvimos con el centro de GDF Suez, donde estamos trabajando el tema de energía solar. Tenemos un gran programa, tanto con Fraunhofer Solar, con 5 universidades en el desarrollo de un clúster solar. Quedamos al debe con las regiones, Eduardo. Parece que vas a tener que venir de nuevo aquí a Mirada Financiera. La verdad se nos hizo escaso estos 30 minutos. Estuve conversando con Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Eduardo, muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, Paulina, por la oportunidad. Y a todos ustedes, la invitación es a que continúe en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva Mirada Financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.